días tengan todos ustedes, amigos de Restaura TV. Estamos aquí de regreso este primer día de la semana, primer programa de la semana. Que estamos aquí para bendecir este canal, para bendecir estos programas que se presentan durante la semana. Y pues realmente es un honor que se nos permita hacerlo de esta manera. Así que a mí me gustaría empezar ahora con una oración de bendición para el canal, para las personas que aquí estamos trabajando, que aquí estamos presentando programas. Así que empecemos. Señor, te damos gracias esta mañana, este domingo, esta primera emisión, Señor, de la semana, que es para nosotros, como decía anteriormente, un honor, Señor, presentar. Te pedimos bendición, Padre, para todos los programas, para todo el staff que trabaja aquí, para Walter, para Bernard, para Natalia, para Natalie, para Hans, para Johan, para Ilse también, Señor, para Rosario, para todas las personas que vienen aquí, Señor, en los programas, que son gracias a ti, Señor, ahora muchos. Y te pedimos que tú seas con cada persona, Señor, bendiciendo a cada uno en lo particular, protegiendo a cada uno en lo particular. Te agradecemos, Padre, por nuestros amigos también, Señor, por las personas que han venido a este programa, a estos programas, Padre, para dar información, Padre. Yo en lo personal, por quienes nos han acompañado, te agradezco por la vida de mis amigos, Padre, de Ramón, de Víctor, de John, de todos los que nos han estado siguiendo también, Padre, de nuestros seguidores, Señor, que están, Señor, pendientes de estos programas. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú les bendigas. Amén. Pues buenos días. Esta mañana, como les decía, que es el primer día de la semana, quería hablar de un salmo que es un salmo que en estas fechas de pandemia ha sido muy enviado, muy reenviado para las personas que tienen miedo, ¿verdad?, de la enfermedad y que han estado pasando por momentos difíciles. Entonces, tenemos aquí este salmo que ha sido un salmo muy interesante, que habla de cosas muy actuales. Este salmo no se sabe cuándo se escribió, no se sabe, obviamente sabemos que fue antes de Cristo, porque pues es el único salmo que yo recuerdo que el diablo personalmente menciona, cuando le dice a Jesús, le dice que se arroje del pináculo del templo, que al cabo escrito estaba que Dios mandaría a sus ángeles acerca de él para que le guardasen en todos sus caminos. Bueno, esa parte que Satanás malinterpreta y malusa ahí con Jesús, viene en este salmo precisamente, en el Salmo 91. Algunas personas creen que lo escribió Moisés, otras personas creen que lo escribió el rey David. Tiene matices de uno y matices del otro, pero no se sabe exactamente quién lo haya escrito. Así que pasa a la historia como un salmo escrito por un autor anónimo. Aun sin embargo, Dios o Jesús, cuando, cuando él escucha estas palabras de parte del diablo, no le dice que no venga en la Biblia. O sea, este es un salmo importante. Y y le responde, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, es un salmo muy interesante, como les decía. Aparte, este salmo cuando yo era niño, cuando yo era muy jovencito, recuerdo que pues por cuestiones de algunos problemas familiares, hubo algunos momentos en los que yo viví temor, tanto en mi infancia como en mi adolescencia. Y este era un salmo que me gustaba mucho porque era un salmo que cuando yo lo leía, aun cuando no era creyente, Dios tocaba mi corazón y me hacía sentir reconfortado y me hacía sentir protegido, que era muy importante. Saben, para un niño eso es muy importante. Un niño cuando es pequeño se acerca a su papá, se acerca a su mamá, pero básicamente cuando se acerca a su papá, él sabe que está siendo protegido por el Padre. Y lo hemos mencionado en algunos programas, ¿verdad? Cuando hablábamos de la herida causada por el Padre, cuando un niño está chiquito, él presume con sus amiguitos y él dice, mi papá es más fuerte que el tuyo, mi papá puede correr muy fuerte, mi papá puede saltar muy alto, mi papá gana mucho dinero, mi papá
esto o aquello. Mi papá es policía, algunos dicen, mi papá es bombero. Para los niños el papá es el superhéroe, ¿verdad? Y en este salmo vemos cómo realmente Dios para nosotros es ese superhéroe, el que nos da esa protección. Entonces, fíjense lo que escribe el salmista, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta introducción es muy interesante porque aparte Jesús mencionó cuando se paró frente a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y estas expresiones las vamos a ver impresas varias veces aquí en este salmo, en las cuales vemos que el salmista se refiere a Dios como si fuera una águila o como si fuera una gallina que protege a sus polluelos debajo de sus alas, que moran, ¿sí?, a la sombra del Omnipotente, es decir, del Todopoderoso. En este salmo también encontramos que al principio en estas palabras se mencionan en hebreo, en el original, varios de los nombres de Dios. Se menciona el nombre de Jehová o Yahvé o Jehová, como lo quieran pronunciar o decir ustedes. Se menciona también el omnipotente, ¿sí? Eh, Se menciona a Dios como el Altísimo. Estos, estos son nombres de Dios, ¿verdad? Que el Altísimo sería el Shaddai. Y vemos cómo eh, se menciona el nombre de Dios en varias formas, en varias de sus facetas. Nosotros nos damos cuenta que en hebreo es muy curioso cuando se refieren a Dios. Algunos se refieren como el Eterno, otros se refieren a Él como el Altísimo, otros se refieren a Él como, por ejemplo, Jehová Jireh, Dios el proveedor. Entonces, van habiendo diferentes nombres. No es que Dios quiera tomar muchos nombres, sino que de acuerdo a la lengua hebrea, el idioma nos pone en esas condiciones, ¿sí? De que cuando se refiere a Dios, el, 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 el nombre es un nombre en especial, ¿sí? Cuando se refiere al Altísimo o al Omnipotente o al Creador o al Eterno, se están refiriendo con palabras especiales que eran traducidas como nombres de Dios. Ah, la verdad es que a veces a mí me da un poquito de pendiente porque la vez pasada estaba viendo algunos, algunas personas que tienen nombres así como que le pusieron a por ahí vi un árbitro o un jugador de fútbol que se llama Adonai, o sea, que se pone nombres de Dios. Y eso es algo así para mí como que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hace ya se estaba viendo un reportero que se llama Cristo. Entonces la gente como que de repente debería tener algo de cuidado. Nosotros personalmente para los nombres de mis hijas utilizamos nombres intencionados, es decir, sabíamos lo que significaba el nombre antes de ponerlo a nuestras hijas. Y es muy curioso darnos cuenta cómo el nombre va muy de la mano de la personalidad. Pero bueno, este es otro tema que no nos vamos a meter ahorita, vamos a continuar con el Salmo. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está hablando de que esta persona confía en Dios, es una persona que tiene conocimiento de Dios, que tiene confianza en Dios. Y nosotros en esta época de pandemia, ahora que estamos algunas personas atemorizadas, pues podemos ver este salmo como un refugio, como una palabra especial para nosotros, mi Dios en quien confiaré. Y miren, yo platicaba ayer con un amigo, íbamos a un mandado, un asunto de él. Yo le decía que yo he visto mucha gente que se ha enfermado, pero entre la gente que se ha enfermado me he dado cuenta que hay personas que de las que he sabido que se han enfermado, que son personas de alto riesgo. Son personas que tú dices, si a esta persona le da el coronavirus, no va a sobrevivir. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, me dieron el caso de el esposo de una persona que conozco, una amiga, la hermana de un amigo pastor, que ella
le dio coronavirus a ella y a su esposo, y el esposo tiene un problema renal, es decir, él está en diálisis, sus riñones funcionan muy poco o no funcionan. Y ella presentó todos los síntomas muy parecidos a los que yo tuve hace un par de semanas. Este, y, y él, con todo su problema de salud, fue asintomático. Y dices, wow, eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro, porque una persona que tiene esos problemas, pues definitivamente las personas que tienen problemas con los riñones, la mayoría, no digo que todos, porque tengo otro amigo homónimo de él, se llama exactamente igual en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que también está con bajo diálisis, y se llama igual que él. Bueno, que este caso, el que vive aquí, es el que le dio coronavirus y no tuvo síntomas. Tengo otro amigo en los Estados Unidos que ustedes han visto aquí, John. Esta semana me enteré, él me mandó un mensaje diciéndome que tenía el virus, que tenía coronavirus, también asintomático. Acabo de leer un mensaje de él pidiéndome que le diga a las personas que lo conocen que está bien, que muchas gracias por sus oraciones. No ha presentado ningún síntoma, gracias a Dios. Entonces, vemos personas así. También me decía mi esposa de una mamá de una amiga de ella que presentó el virus y no le pasó nada, y es una persona con sobrepeso también, con hipertensión y diabetes, creo. Entonces, vemos cómo Dios libra personas, pero yo le decía a mi amigo ayer, le decía que se llama Walter, igual que Walter aquí, Schoenfeld. Le decía a Walter, yo me he dado cuenta que en este proceso de pandemia están falleciendo las personas que es su tiempo, que es el tiempo de Dios para ellos. Y tenemos que considerar esto, porque a veces estamos muy preocupados diciendo, es que, ¿y si me muero? Y si me enfermo, y si me pasa esto, y si me pasa aquello. Y no te digo que no te cuides, cuídate, eso es muy, muy importante. Que sigas todas las eh, indicaciones de la Secretaría de Salud y todo esto. Esto es muy importante, que seas obediente, ¿verdad?, con las autoridades. La gente que somos creyentes, la Biblia dice que debemos de ser respetuosos de las autoridades, pero tampoco caer en el pánico, ¿verdad? Tampoco caer en la cuestión de que estés pensando que en todo momento te vas a contagiar y te vas a morir. Yo creo, de acuerdo a esto que le decía a mi amigo, al otro Walter, ¿verdad?, que se va a morir el que sea la voluntad de Dios, el que sea el tiempo de Dios para partir. Hay personas que mueren en accidentes, que mueren de otras enfermedades. Ha habido muchas personas en esta época también que han muerto de otras enfermedades, y que a todos le quieren poner el nombre coronavirus. No solo en México, lo he sabido tengo amigos en Sudamérica, tengo amigos en Norteamérica y tengo amigos en Europa. Y yo sé que muchas personas están viviendo esto ahora, ¿verdad? De que con el pánico de las personas, con el pánico también de la Secretaría de Salud, de los diferentes lugares, no solo en México, sino en todos estos lugares que mencioné, están queriéndole todo achacar al coronavirus. Y es normal, ¿verdad? Es parte de una psicosis, de un comportamiento ya masivo, ¿verdad? Generalizado, digamos pandémico, este, por lo que nos está pasando con el virus del coronavirus. Tampoco quiero que esto se vea como que estoy desestimando, ¿verdad?, de que el virus pueda matar personas o no. Pero sí hay mucho de esto también. Entonces, hace unos meses yo estaba platicando con mi amigo Moisés de Brasil, un pastor brasileño. Y él estaba en un lugar que llama la montaña de oración, y fue a orar a ese lugar. Y le comenté cómo estaba la situación aquí, y me dijo, parte de este salmo que a mí me llamó mucho la atención, me dijo, más a ti no llegará. Entonces nosotros podemos entender, yo hace un par de semanas estuve enfermo de algo parecido al coronavirus, me dio negativo en las pruebas. Yo personalmente creo que sí estuve enfermo, y yo y mis dos hijas, la mayor y la más chiquita, pero hubo mucha gente que estuvo orando por nosotros, y yo considero que Dios permitió un milagro en nuestras vidas, y cursamos con síntomas únicamente una semana, y después estuvimos ya recuperados, únicamente haciendo cuarentena por si acaso si hubiera sido
porque todos sabemos también que las pruebas de PCR no son siempre fieles, hay dan muchos falsos negativos también. Pues hicimos toda nuestra cuarentena para evitar contagiar a alguien por si acaso sí fue el virus, ¿verdad? Pero dentro de todo que nos sentimos mal, le damos muchas gracias a Dios y le damos muchas gracias a aquellos que estén escuchando ahora, que fueron parte de estas personas que estuvieron orando por nosotros. Pues les damos muchas gracias por sus oraciones, porque salimos adelante muy bien, gracias a Él. Entonces nos podemos dar cuenta en esta parte del Salmo 3, del Salmo 91, verso 3, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjate bien cómo menciona varias formas de protección de Dios aquí. Estoy en el verso 4, dice: y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. El escudo, todos sabemos que los escudos que tenían los hebreos pues eran unos escudos redondos con los que se protegían, pero adarga puede ser o una muralla que está alrededor de ellos, o para los británicos, ellos también lo interpretaban, la adarga era como aquella armadura que era como una malla de hierro que tenían debajo de su armadura. Entonces el escudo era la armadura y la adarga era esta malla de metal, de hierro que tenían debajo, que les protegía de las flechas y de los cuchillos en el ataque. Sí, era algo muy pesado para los guerreros, ¿verdad? Pero ellos tenían una protección muy fuerte con lo que ellos traían, con lo que ellos vestían. Entonces a eso se refiere con la adarga, algo que te rodea para cubrirte, para protegerte. Entonces estamos hablando de varias formas de protección de Dios, con las plumas, refiriéndose a las gallinas como protegen a los pollitos que los ponen debajo de las alas, o a las águilas que protegen a sus polluelos, ¿verdad? Debajo de sus alas, y esta armadura, ¿verdad? De la que hablamos, que es el escudo y la adarga. Después en el verso 5 dice: no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es muy interesante, dice: no tendrás terror nocturno. Yo me he dado cuenta que hay personas que en el periodo de noche tienen terrores, o sea, en la noche se sienten que hay alguna presencia alrededor de ellos, e inclusive, fíjense, cuando Jesús es capturado, uh, cuando vienen los soldados del Sanedrín, no, esos no eran los romanos, primero fueron los del Sanedrín los que lo fueron a capturar, les dice: pero este es su momento, en la oscuridad, en la noche, que ellos actuaban en la noche, porque ellos fueron de noche a capturar a Jesús. Y obviamente hay una referencia ahí al reino de las tinieblas, que actúa en la noche. Yo tengo un amigo que él fue brujo, trabajaba y hacía trabajos para la muerte y cosas así. Él después se hizo cristiano, y él me comentó que los brujos estos hacen sus trabajos a las 3 de la mañana, que es un momento de mucha oscuridad. Es el momento en el que ellos salen a hacer sus conjuros y sus cosas, ¿verdad? Pero bueno, este programa no es para hablar de ellos, sino para hablar del Señor. Pero si se fijan, el terror nocturno es una situación real para muchas personas que piensan, ¿verdad?, que en esos momentos hay más actividad del diablo y de sus huestes, ¿verdad?, y demonios, etcétera. Y luego dice: ni saeta que vuele de día. Las saetas eran como unas flechas, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Refiriéndose a lo mismo, está hablando de situaciones espirituales. Y obviamente, en el caso de una persona actualmente, todos este tipo de influencias malignas, pudiéramos traducirlas en muchas cosas, ¿no? Pudiéramos traducirlas en gente que está pensando en hacerte algún mal. Podríamos hablar inclusive de delincuencia, pudiéramos hablar de muchas cosas, ¿sí? Dice: ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, estas últimas dos, de la pestilencia que anda en la oscuridad y la mortandad que en medio del día destruye, pudiéramos también hablar de enfermedades, problemas de salud, problemas crónicos. Y dice, y aquí te está diciendo que
escudo y adarga es su verdad, y no tendrás terror, no tendrás temor de estos terrores nocturnos o de estas enfermedades. Y luego viene en el 7 y se caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Sí? No está queriendo decir aquí que las personas que se infecten, que se contagien, que tengan alguna enfermedad de las que ya hemos mencionado, eh, sea que sea la recompensa de los impíos. Porque nos hemos dado cuenta que gente muy buena, amigos muy buenos, han, han eh, sufrido la enfermedad y algunos han fallecido. Y como les decía anteriormente, yo personalmente creo que era el tiempo para ellos. Pero el autor del Salmo aquí está dando a conocer que el impío tendrá su recompensa. Hay otro salmo en el cual dice que no te exaltes, no te molestes más bien cuando tú veas que los impíos están teniendo más éxito que tú, económico, bueno, en muchas cosas. Y hay gente que dice, ¿cómo Dios bendice a los que hacen el mal y a los que andan haciendo bien no y les ha ido mal? Yo personalmente creo que Dios, como dice la Biblia, es paciente para con todos, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo escribe el apóstol Pedro. Dice, Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando a que procedan al arrepentimiento. Y yo personalmente creo que cuando ves a una persona así, que le está yendo bien y es una persona que hace males a otros, es que Dios está siendo paciente con esa persona. Es que Dios le está dando oportunidad para que se arrepienta. Muchas personas, lamentablemente, nos damos cuenta de esto, de que se caen en la soberbia y en el orgullo y dicen, me está yendo muy bien económicamente, estoy bien de salud, soy joven, o etcétera, tengo todo lo que yo quiero. Pues se olvidan de Dios, ¿verdad? Se olvidan de hacer una oración. Lamentablemente, como seres humanos así somos, nos olvidamos. Inclusive cuando hemos recibido de parte de Dios alguna bendición, nos damos cuenta que aún las personas que buscamos a Dios, se nos olvida, tendemos a que se nos olvide, inclusive cuando sabes que otra persona está pasando por un momento difícil, pero tú estás pasando por un buen momento, como que no lo sientes igual, ¿sí? Hay personas que están pasando por un momento difícil y luego saben de otra y dicen, yo te entiendo totalmente cómo estás viviendo porque estoy pasando por lo mismo que tú. Pero hay ocasiones en las que cuando estamos en momentos de abundancia, en momentos de paz, de, de salud, nos olvidamos. Y entre esas personas que están en esas condiciones, vemos a estos que inclusive empiezan a hacer maldades y la gente dice, oye, pero cómo Dios, sobre todo al que le está yendo mal, dice, cómo Dios bendice a ese que le está haciendo tantos males. Pero no es que Dios lo esté bendiciendo por sus maldades. O sea, tenemos que ser bien justos con esto y tenemos que ser inteligentes, saber que Dios no bendice las maldades. Están pasando por un buen momento en la vida, fueron bendecidos, pero no porque ellos sean malos, sino porque Dios es paciente y Dios es bueno. Sí, va a haber momentos, porque todos tenemos que pasar por momentos en los que vamos a pasar por un momento difícil y a estas personas les va a tocar. Va a haber algunos que pasen por el momento difícil y que van a decidir cerrar su corazón, como lo hizo el faraón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés llegó a hablar de la liberación del pueblo de Egipto y empezaron a venir plagas y el faraón endureció su corazón cada vez más? Y llegó al punto en el que fallece el hijo del faraón, y el faraón no se doblega delante de Dios, al contrario, se ensoberbece más, se molesta más con el pueblo de Dios. ¿Sí? Los libera, pero luego viene después detrás de ellos lleno de odio, lleno de rabia, persiguiéndolos para destruirlos. Y entonces vemos cómo llega ya el momento de destrucción de él y de sus ejércitos. Entonces, yo personalmente veo eso, o sea, inclusive con el pueblo egipcio Dios en ese momento tuvo paciencia. Fueron 7 plagas que les llegaron y ellos no quisieron entender. Entonces, hay gente que así le pasa. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de la mortandad que en medio del día destruye, de la pestilencia que anda en la oscuridad, ¿sí? Eh,
tenemos que considerar estas cosas, tenemos que considerar de que hay cosas que suceden porque son acción del enemigo, son acción del diablo, pero Dios permite que muchas de estas cosas sucedan, ¿sí? Por alguna razón, porque Dios nos permite pasar por pruebas y en algún momento nos damos cuenta que dentro de todo esto hay personas que se van, pero también tenemos que considerar que es el tiempo de Dios para cada persona. No podemos nosotros uh, uh, atribuir mal a Dios. Dios no hace mal, porque la Biblia dice que Dios no hace mal a nadie, que Dios es bueno. La gente se empeña en decir, ay, pero ¿por qué me hablas de ese Dios? De ese Dios que permite que haya tanta maldad. Miren, nosotros ahora no entendemos bien. La Biblia dice que nosotros ahora vemos como que veladamente, como que no alcanzamos, no podemos entender cuál es el propósito de Dios en muchas cosas. Y dice, cuando estemos con Él, entonces Él nos revelará y Él nos mostrará todas las cosas. Hay en muchas ocasiones, por ejemplo, yo pasé por momentos difíciles y en su momento decía, bueno Dios, pero no le veo el propósito a todo esto. Y después, pasado el tiempo, me daba cuenta y decía, ah, entonces fue por esto que tú permitiste que pasaran estas otras cosas. Sobre todo para las personas que están pasando por problemas sentimentales, ¿verdad? Que cuando jovencitos, ¿verdad? Que tienen una ruptura con la persona que ellos creen que va a ser la persona de su vida y que Dios tiene otro plan. Y a veces dentro de todo esto vienen momentos difíciles, vienen momentos de prueba, vienen momentos en los que los muchachitos o los jóvenes o las jovencitas tienen que pasar por un momento duro, por un momento de separación. Yo personalmente pasé por varias ocasiones por situaciones así y les voy a ser bien sincero, en muchas ocasiones orando a Dios y pidiéndole a Dios que Él mandara a la persona apropiada y orando para que X o Y muchacha fuera la que fuera a ser mi esposa, etcétera. Y Dios dijo que no. En ese momento no se dio la relación. Personas que inclusive llegaron a ser muy cercanas y que yo pensaba que era la persona que iba a ser la mujer de mi vida, etcétera, no lo fue. Y cuando ya conocí yo a mi esposa y me casé y veo ya todo el panorama de mi vida, digo, bueno, me doy cuenta que Dios tenía otro plan, tenía un propósito diferente y le doy gracias porque no cometí el error de quedarme con otra persona con la cual mi vida hubiera sido un fracaso. Este, entre otras cosas, yo pienso también que Dios permite que te unas a la mujer o al hombre de tu vida y que es voluntad de Él, que Él es quien manda a las parejas, que como dice aquel dicho viejo de viejitas que decían, matrimonio y mortaja del cielo baja. Es muy interesante cómo Dios permite que tú tengas estas experiencias en la vida y esto de casarte, de el momento de la muerte, eso tiene un designio divino y yo creo que sí es así por una simple y sencilla razón. Porque producto de los matrimonios o producto de las uniones a veces vienen personas y las personas pensamos que todos tenemos una misión que cumplir aquí, ¿verdad? Todos tenemos un propósito, Dios te manda con un propósito. Por eso los que somos creyentes no creemos en el aborto, porque el que está abortando está deteniendo la vida de una persona que viene con un propósito de Dios a este mundo para cumplir ese propósito. Entonces estamos estamos cortando el propósito de Dios para la vida de alguna persona cuando las personas están abortando, que esa es una cosa que nosotros creemos, ¿verdad? Como cristianos. Entonces, para las personas que están pasando por momentos difíciles, que dicen, ay, es que mira cómo X o Y persona fue muy bendecida y les fue muy bien y yo estoy pasando por un momento de prueba. Bueno, estos momentos de prueba en muchas ocasiones tienen una función en tu vida. Si tú eres una persona que se está alineando con Dios, que está buscando a Dios, estas cosas que estás pasando tienen que tener una función o tienen que tener un propósito para que tú crezcas tanto en fe o en experiencia o en alguna otra cosa que Dios quiera, inclusive para afinar tus dones que Dios te haya dado. Hemos hablado aquí de esto
en alguna otra ocasión, o que Dios está afinando tu carácter, o que Dios está reafirmando tu personalidad. Entonces Dios sabe cómo mandan, cómo vienen estas cosas y qué funciones tienen en tu vida en los momentos en los que llegan, y no tienes por qué pensar, es que Dios bendijo más a aquel que a mí y por eso Dios ama a aquel más y él es un impío y es una persona bien mala y yo me porto bien y yo voy a la iglesia y yo hago y yo doy y soy caritativo y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tú tienes que entender que el propósito de Dios para tu vida es muy especial y lamentablemente nosotros tenemos parámetros muy mundanos para decir, eres rico, Dios te bendijo. Eres rico, tienes, no te ha pasado nada, no tienes tu salud como debe de ser, tienes riqueza, tienes esto, aquello. Entonces, en función de eso nosotros evaluamos. Pero cuando nosotros vemos una persona que está pasando por momentos de prueba, que su su vida está siendo tocada en algunos aspectos, decimos, algo malo debió haber hecho. Entonces, inclusive ustedes ven, por ejemplo, en el caso del profeta Jonás, cuando Jonás está en el barco y empiezan a haber tempestades, y bueno, ahí es porque Jonás había oído de ir a predicar a Nínive, este, y pues los asirios, Nínive era la capital de Asiria, los asirios habían asolado a los hebreos, entonces él decía, no, ¿cómo irle a predicar a los enemigos, verdad? Se van a convertir y Dios los va a bendecir, pero Dios le dice, oye, pero yo también los creé a ellos, no nada más a ustedes, también me interesan ellos, también me importan ellos, y Jonás se molesta, entonces nosotros vemos ahí como dices, sí, es que si dejas de hacer el propósito de Dios para tu vida, te va a ir mal. Entonces nuestros parámetros, los parámetros de cómo evaluar esto, no son los parámetros de Dios, no es como Dios ve las cosas, porque nosotros tenemos la tendencia a ver en cuanto a éxito, fracaso. Y cuando vemos una persona que está pasando por momentos de prueba, creemos que es un momento de fracaso. Y no necesariamente es un momento de fracaso. Puede ser momento de prueba en el que Dios está permitiendo que esa persona sea refinada, sea abusada. Nosotros nos damos cuenta también que hay muchas analogías, por ejemplo la del alfarero, cómo se le desbarata en la vasija al alfarero en sus manos, y Dios como quiera, dentro de su propósito, hace lo que Él quiere con la vida de las personas o con la vida del pueblo. Entonces nos damos cuenta que Dios está ahí en todo momento. Así que si estás pasando por un momento de prueba, si estás pasando por este momento difícil, tú tienes que entender que tú tienes que voltear a Dios y buscar a Dios y decirle, bueno Dios, enséñame cuál es el propósito. Y a lo mejor, miren, dentro incluso de esto, puede ser que Dios te muestre en ese momento, te lo muestre después. La Biblia dice que ahora vemos veladamente, pero cuando estemos con Él, Él nos mostrará todas las cosas. Hay muchas cosas que aquí a lo mejor no vas a alcanzar a entender, pero cuando estemos con Él, Él nos va a explicar por qué. ¿Sí? Muy bien. Después dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. O sea, dice, bueno, has puesto al Señor como tu protección, entonces no habrá plaga, no habrá cosas que toquen tu morada. Aquí hay algunas promesas, ¿verdad? No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Este, Muy bien, volvemos a lo mismo. Dios te protege, Dios te da el bien, pero si pasas por algún momento difícil, es importante que entiendas que el momento difícil no es porque Dios quiera destruirte, al contrario, es porque Dios está afinando algunas cosas en tu vida. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjense cómo esta es la parte que les decía que Satanás le menciona a Jesús cuando es el momento de la tentación. Y Jesús le responde, ¿sí? Le dice que no tentarás al Señor tu Dios. Pero es una parte interesante, ¿no? Cómo nos damos cuenta
que aquí la Biblia menciona que incluso a veces Dios envía ángeles a tu alrededor para protegerte, ¿sí? ¿Para protegerme de qué? ¿Por qué voy a tener a mi alrededor un ser invisible que yo no puedo tocar para que me proteja? Pues de qué, si es así, entonces, ¿qué tendría que entender? Que hay un mundo espiritual a mi alrededor. Y ese mundo espiritual que está a mi alrededor implica también, uh, yo escuchaba el concepto de que un demonio es un ángel fuera de lugar. Es cierto, los ángeles caídos son los demonios, ¿no? Estos ángeles fuera de lugar o estos demonios que van a estar ahí tratando de destruir tu vida, tratando de hacer cosas en contra tuya. Y dice la Biblia aquí que Él mandará ángeles, que Dios mandará ángeles alrededor de ti para que te protejan. ¿De qué? Pues de alguna otra situación espiritual que pueda estar influyendo en tu vida, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo la protección de Dios, fíjense, ya vimos en cuanto a protección de Dios, de que Él te va a cubrir con sus alas como si fuese una gallina o un águila y que vas a estar cubierto debajo de Él, y te dice que te va a proteger de plagas y te va a proteger de saetas y te va a proteger de mortandad, etcétera, ¿sí? Y ahora acá está diciendo que Él va a enviar ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Es decir, aquí la proyección no es tanto de que te va a caer, te va a atropellar o te puede venir a querer atropellar un tráiler y ellos te van a ayudar a guiarte para irte por el camino donde debes de ir para que no sufras ese accidente. Es interesante, ¿verdad? Es interesante cómo las cosas que son físicas van a tener una repercusión, más bien las cosas espirituales tienen una repercusión sobre las que son físicas a tu alrededor, pero dice aquí que ellos te cuidarán y te guardarán para que no tropieces con piedra. Acá también el no tropezar con piedra se refiere mucho también a la caída, al pecado, a hacer cosas que no están bien, ¿sí? Que no tengas tropiezos. Que los ángeles de Dios van a estar ahí cuidándote para que no tengas tropiezos. Y luego dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vuelve, repite de nuevo la cuestión de la plaga. Pues, no, perdónenme. Mandarás, es lo mismo, los mismos versos 10, 11. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. 12, 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y luego aquí en del 14 en delante ya vienen algunas promesas. Pero entonces vemos aquí que dice, sobre el áspid pisarás, el león y el cachorro de león, dice, sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro, el león y al dragón. Habla primero del león. El león, todos sabemos que es un cazador experto, tanto los leones como las leonas son cazadores expertos. Y el áspid es un tipo de serpiente muy venenosa. Y luego dice, hollarás, hollar es pisar, hollarás al cachorro de león. El cachorro de león no se refiere al chiquito, al que está con la mamá, se refiere al león joven. El león joven, como es muy inexperto todavía, cuando ataca destruye mucho porque no sabe cómo atacar. El león maduro regularmente ataca el cuello y corta la circulación y sofoca a sus presas, tanto el león como la leona. Pero el cachorro de león no sabe. El cachorro de león no sabe cazar, él llega y destroza, rompe el abdomen, destruye mucho, causa mucha destrucción. Entonces a lo que se refiere, o sea, obviamente aquí tanto el león como el cachorro de león se está refiriendo a Satanás y a sus huestes, ¿verdad? Dice, dice sobre el león y el áspid, o sea, la serpiente también siempre, bíblicamente vemos que es una figura de diablo, es una figura de Satanás. Dice, hollarás al cachorro de león y al dragón. El dragón también es una figura de Satanás. ¿Sí? Entonces se está hablando de entidades espirituales que te van a estar atacando. Dice que las vas a pisar, que vas a pasar sobre ellas. Y luego ya del 14 en delante, el autor habla como de una forma profética, como si Dios estuviese hablando a través de él y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le responderé en alto, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé.
Con Él estaré yo en la angustia. Fíjense bien, aquí está. Con Él estaré yo en la angustia. Cuando estés pasando por un momento difícil que dices, es que estoy solo, es que nadie está conmigo. Mira lo que dice aquí el Salmo, dice, con Él estaré yo en la angustia. Cuando estás pasando por un momento difícil, Dios está ahí contigo. Dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esta palabra de glorificar es algo muy interesante, porque no es una palabra que regularmente se le atribuye al hombre. Esto se le atribuye más a Dios. Que Jesús fue glorificado. Bueno, Él dice aquí, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que para aquellos que pudieran decir, no, ahí cuando dice le glorificaré, se está refiriendo a Jesús, porque es el salmo que usó el diablo. No. Aquí está hablando de una persona que no es salva, porque dice, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sí? Es bien interesante cómo cierra el Salmo, porque empieza hablando de los temores, empieza hablando primero de la protección, ¿verdad? De la protección de Dios y luego de los temores, las enfermedades, etcétera. Menciona la protección de Dios en varias ocasiones, menciona la presencia de Dios en varias ocasiones en la vida de una persona, pero cierra con estas palabras, Dios mismo diciéndole a la persona que escribe el Salmo, le dice que lo va a liberar, que lo va a glorificar, que le va a mostrar su salvación. Miren, la cuestión de la salvación es también una situación bien interesante, porque los judíos no recibían realmente una salvación. Los judíos llegaban al seno de Abraham, pero la salvación como la conocemos nosotros cristianos, de estar en la presencia de Dios, esa no era posible para ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos eran personas que vivían en pecado y eran personas que tenían que presentar ciertas sacrificios por sus pecados, pero esos sacrificios no eran perfectos. Esto les permitía estar en el seno de Abraham. Por eso, cuando Jesús menciona la parábola del rico y Lázaro, dice que el rico le decía a Abraham, oye, veo que Lázaro está en tu seno, deja que por lo menos con sus dedos venga y toque la punta de mi lengua con agua porque tengo sed. Entonces, está hablando de eso, del seno de Abraham. Ellos no entendían el concepto de salvación como nosotros, porque el concepto de salvación que tenemos nosotros es un concepto diferente que se da con el sacrificio de Cristo, del cual podríamos hablar en algún otro momento, ¿verdad? De la ruptura del velo del templo, cómo hay un acceso directo a la presencia de Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero bien, ese sería, como les dije hace rato, entre las otras cosas que mencioné, un tema para otro momento. Por lo pronto nosotros terminamos aquí el Salmo 91, es un salmo muy bonito, es un salmo que vale la pena que leas, es un salmo que vale la pena que le pongas atención, que lo analices, porque yo creo que hay mucha palabra de Dios para tu vida. En especial si estás pasando por algún momento difícil, yo te recomiendo que le pongas una leidita, ¿verdad? Y yo creo también eventualmente que Dios puede hablar personalmente a tu vida y va a haber un momento en el que Dios te hable y te diga algo a través de este salmo, que es un salmo muy bonito, como decíamos al principio, de un autor desconocido. Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy y despedimos nuestro programa. Señor, te agradecemos que nos hayas permitido analizar este salmo en el cual hay palabra tuya, en el cual hay promesas tuyas. Te pedimos que nos podamos apropiar de las que son importantes para nosotros en este momento, si estamos pasando por un momento de dificultad. Y si estamos pasando por un buen momento, Señor, que también podamos tener en cuenta que tu protección y que tu amor y que tu salvación ha estado presente con nosotros, aún en los momentos en los que nosotros estamos más tranquilos, que eso es una confirmación de que tú has estado obrando en nuestras vidas. Señor, no permitas que nos olvidemos de ti, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás ahí con nosotros, que no nos volvamos soberbios, que no nos volvamos orgullosos, sino que reconozcamos que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, con esto despedimos el programa. Los espero el próximo domingo con otra palabra y que tengan un bonito
fin de semana, bueno, que tengan un bonito inicio de semana y nos vemos el otro domingo. Bendiciones.